Hermanos, la luz del Señor habita en sus corazones, de tal manera que tengan la comprensión, el entendimiento para actuar en esta tierra y que todo lo que hagan, pues lo hagan con el previo conocimiento y la previa bendición de lo que Dios quiere en esta tierra. Me han preguntado mucho por las tareas. Yo quiero decirles que hay dos formas de probar la ética de una persona, es decir, de probar cómo realiza su ejercicio y su espiritualidad en esta tierra. Yo veo que hay dos maneras: control y libertad. Control es pedirle a usted cada semana que me mande por escrito al chat y si lo quiere hacer, hágalo. Las tareas que yo pongo y usted me muestra la evidencia de que sí lo hizo. Y la otra es la libertad. La ética también se prueba con la libertad. Yo no lo presiono, pero usted tiene una responsabilidad con el Señor de realizar o no. Si usted lo realiza, pues efectivamente está siguiendo el taller. Si usted no lo realiza, tiene un problema de ética. Y esa ética debe usted organizarla con el Señor y tratar de mejorar en ello. Y precisamente ese es el tema que vamos a tratar hoy como diáconos, como aquellos modelos de servicio en la tierra elegidos por la iglesia con su votación. Y vamos a dirigirnos como al centro del Evangelio de Marcos, el capítulo 8. Para mí es uno de los capítulos más espectaculares, más maravillosos que uno puede encontrar en un evangelio. Y tiene que ver mucho con el asunto de la claridad, con el asunto de entender, con el asunto de ser un cristiano que discierne y entiende lo que Dios quiere hacer en esta tierra conmigo y específicamente con el grupo de los diáconos. El capítulo 8 inicia con la alimentación de los 5.000 y yo no sé usted cómo entiende esto, pero los otros textos de los evangelios narran que los discípulos tenían la mente embotada. Es decir, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo pasamos de unos pocos panes y unos pocos pececillos a alimentar a tantas personas? ¿Cómo pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo entender esto? Y por supuesto, pues la mente de los discípulos estaba embotada. Este texto termina por allá en el versículo 11 y 12 con una inquietud, con una falta de claridad que presentan los fariseos al decir, bueno, este sana, este libera, este hasta alimenta a las personas. Ahora queremos que haga una señal en el cielo. Ellos quieren como llenar todas las áreas de su mente para llegar a reconocer algo en Jesús. Sin embargo, en el corazón, pues no lo querían hacer. Pasamos a una escena donde Jesús va en la barca con sus discípulos y les menciona algo sobre la levadura. Y ellos comienzan ahí como a luchar con la idea de la levadura hasta que Jesús les corrige un poco y concluye en el versículo 21 diciendo, y todavía no entienden. Es decir, en la mente de los discípulos no había claridad. Luego a Jesús le llevan un ciego en Bethsaida. Y quiero referirme específicamente al versículo 25, en la última palabra. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Parece que este ciego veía a los hombres caminar, pero como que árboles caminaban. Y no tenía la suficiente luz para entender lo que estaba pasando allí. Así que Jesús vuelve y actúa en la persona y ya recibe claridad. Después de ello viene la espectacular confesión de Pedro, reconociendo a Jesús como el Cristo. Y recibe el aplauso, el elogio, el comentario divino. Jesús le da casi que un aplauso. Le dice, hermano, usted sí entendió. Pero pocos segundos después, Pedro recibe como las palabras más violentas, más fuertes, el comentario más agrio que Jesús le pueda otorgar a un ser humano. Y le dice, aléjate de mí, Satanás, todavía no entiendes, piensas en las cosas de los hombres y no las de Dios. Entonces uno pasa como del aplauso al quererse esconder en la vida de Pedro. Este es un capítulo fascinante, pero como acabamos de ver, todo esto tiene como en el fondo, miremos el versículo 32 para aclarar un poco esto. Jesús hablando de que es el Cristo y que tiene una misión, versículo 32, habló de esto con toda claridad.
Este capítulo 8 tiene que ver mucho con la claridad que debe haber en el corazón del que sirve, que esta persona que actúa en nombre de la iglesia y en nombre de Dios, tiene claro lo que está haciendo, ha discernido, ha entendido lo que Dios quiere de él. Entonces revisemos un poco más a profundidad este capítulo. Jesús alimenta a 4,000 personas. Hay una situación de enseñanza, que es lo que venimos diciendo hace rato. Jesús viene enseñando por varios días, las personas lo siguen por varios días, y llega el momento donde Jesús dice, uy, estas personas llevan 3 días siguiéndome. Si los mando a casa van a desfallecer en el camino. Entonces comienza a pedirle a sus discípulos que alimenten a estas personas. Por supuesto, ellos no tienen la capacidad, no ven claro cómo solucionar este asunto. Jesús actúa con poder. En el versículo 11, los fariseos comienzan a discutir con Jesús y a decirle, bueno, has hecho muchas cosas. Y seguramente en la vida de nosotros como cristianos tenemos grandes testimonios y grandes historias de la acción de Dios, pero nos preocupa el futuro, nos preocupa lo que sigue y no sabemos qué va a pasar, aunque tenemos el respaldo de Dios en el Antiguo Testamento y en nuestras vidas y todo el Nuevo Testamento con experiencias. Parece que a nosotros nos da mucho miedo el futuro. Estos fariseos piden una señal del cielo, convéncenos pues, ya que has hecho tantas cosas por aquí, haz cosas más allá. Ellos quieren tener claridad en su mente y creo que es una de las luchas de muchas personas. Versículo 14, van en la barca y Jesús les dice en el versículo 15, tengan cuidado, ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Y es que en el servicio, en la diaconía, podemos nosotros contaminarnos con ideas políticas, sociales, económicas, la última moda del mundo, a hacer lo que todo el mundo hace y no hacer lo que Dios quiere. Esta es la verdadera lucha, la del corazón convencido, la del corazón con fe, la del corazón que entiende a Dios y que rechaza las otras ideas. Hay muchas ideologías ahora, hay muchos pensamientos atravesados y parece que esto se quiere ganar al cristiano y que el cristiano y especialmente el diácono quiere servir con estas ideas. Quiere entrar en la moda y si el mundo está en esto, entonces nosotros vamos a ir por acá. Creo que no. La advertencia de Jesús es cuidado. Aquí los fariseos tienen que ver mucho con la acción religiosa, con lo que propone la religión, pero no Dios, con lo que propone el hacer espiritual, pero no la escritura. Y también se habla de Herodes, toda esa ideología política, todo ese comentario social, económico que domina el mundo y que de alguna manera el cristiano como que se apropia de eso y olvida la escritura. Entonces aquí la lucha es por cuidado con la levadura, con esas ideas, con esas ideologías, con esos pensamientos, con esas filosofías que alteran el corazón y evitan hacer las cosas como Dios quiere. Por supuesto, los discípulos aquí, claro, ahí está pintado Jesús. Como ve que no tenemos sino un solo pan, entonces, por eso dice eso. Pero lo que está ocurriendo aquí es que Jesús quiere ir al corazón y habla en el versículo 18 diciendo lo siguiente. Es que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Es decir, el pasado nos tiene que dar a nosotros la seguridad de la acción de Dios en esta tierra. Aquí estamos hablando que Jesús le está diciendo, bueno, ¿qué es lo que hay en su alma después de tanto tiempo y tantas cosas que he vivido con ustedes? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12. Ellos tenían la claridad, la memoria, la suficiencia. 20. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Tenían la claridad, la mente, la memoria en el pasado de lo que Jesús había hecho con ellos y en presencia de ellos. Pero Jesús dice, entonces, ¿y todavía no entienden? Es que con este asunto del cristianismo,
está demostrado que Dios es el proveedor. No hay un ser humano que sea el proveedor. No hay un grupo que sea el proveedor. Dios es el proveedor. Entonces es seguro que Jesús le va a responder a ellos con pan. Lo que no es seguro es qué es lo que hay en el corazón de cada creyente. Entonces, digámoslo así sencillamente, este no es un problema del proveedor o la provisión. Este es un problema del corazón del creyente. ¿Qué es lo que hay en su alma para ejecutar y hacer? Seguimos entonces la narración y en el versículo 22, Marcos nos narra que a Jesús unos diáconos, unos servidores, unas personas que esta vez no tenemos tantas pistas, le llevaron un ciego a Jesús, a alguien que pone a un ciego en contacto con Jesús, que yo diría que es la prioridad de la diaconía, personas que ponen en contacto a otras personas con Jesús. Siempre hay una intencionalidad, siempre hay un cariño por Dios y un cariño por las personas a tal punto que la diaconía es llevar a esa persona a conocer a Jesús. Este ciego, donde la gente quería ver algo como en la ciudad, algo espectacular, Jesús lo toma de la mano y lo saca de la ciudad, es decir, no quiere fama. Y comienza un proceso de sanidad muy interesante. Jesús le escupe, Jesús pone las manos sobre él y le dice, ¿puedes ver ahora? Y él le dice, no tengo claridad. Luego Jesús vuelve a tocar la persona y ya esta persona ve con claridad. Dice el versículo 25, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. El ciego que no tenía claridad termina con claridad. Los discípulos no tienen claridad. Los fariseos no tienen claridad. Y ahora vamos a ver entonces a uno que parece que tiene claridad, Pedro. Pedro, ante la pregunta de Jesús, responde algo maravilloso. Tú eres el Cristo. Y a mí me ilumina la mente y digo, este Pedro, ¿cómo encontró, cómo pensó, cómo entendió que Jesús era el Cristo? ¡Qué maravilla! Y sobre todo, pues está ese aplauso de Jesús, ese respaldo, ese elogio. Uno quisiera recibir ese aplauso de Jesús. Pero curiosamente, cuando Jesús comienza a hablar de que si ya saben que yo soy el Cristo, ahora les voy a hablar de mi misión, ya ellos no entienden el asunto. Versículo 32, como leímos ahora rato, Jesús habló de esto con toda claridad. Esa palabra está todo alrededor del capítulo. Y usted por favor léalo y mire esa relación que hay entre luz y oscuridad, claridad y no entender, esa confusión de la mente. Bueno, todo eso que está pasando en el capítulo es muy interesante porque parece que es la vida misma del cristiano. Entendemos muchas cosas y al momentico ya no entendemos, estamos como indecisos con el Señor. Por supuesto, Pedro entonces toma a Jesús aparte, lo llama a un rinconcito, no quiere regañarlo delante de los demás. Jesús pues se deja llevar y están allí charlando. Y Jesús le da la espalda a Pedro y se dirige a todos y le dice, aléjate de mí, Satanás. Yo no sé usted qué sentiría si en los labios de Jesús se pronuncian estas palabras para usted. Yo no sé. Lo que sí veo es que Pedro, el que tenía claridad, ya no la tiene. Y esa es la lucha de la diaconía, vuelvo y les digo. Tener la claridad suficiente para servir, para hacer el acto de Dios, para intencionalmente en el servicio acercar personas a Jesús. Esto es lo profundo del texto. Entonces, Jesús comienza a enseñarle a todos, no solamente a los discípulos, sino a la multitud, dice el versículo 34, y lanza una expresión de servicio que acompaña a la diaconía. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Esa es la expresión
de servicio. Si alguien quiere ser el modelo de servicio, que se niegue a sí mismo. Es decir, las ideas no surgen de él, las ideas surgen de su relación con Dios, de su convicción con Dios. Este capítulo nos presenta a nosotros la urgente necesidad de tal vez recibir la misma pregunta que recibió el ciego en ese momento. ¿Puedes ver ahora? Ahora que eres diácono, ahora que eres diaconisa, ahora que estás llamado a un servicio intencional espiritual, ¿puedes ver ahora? Y si no, entonces, como este ciego, necesitamos el segundo toque. Ese toque donde ya dejamos de ver a las personas caminar como árboles y ahora sí ver con claridad. Si está en esa condición, si estamos en esa condición, roguemos al Señor ese segundo toque, ese entender de lo que no se entendió en la barca, ese entender de lo que no entendieron los fariseos, ese entender de lo que pasó en el milagro con los panes y los pececillos, ese entender de que Pedro fue elogiado, pero luego fue arruinado. Esa es, me parece a mí, la vida cristiana. Vamos muy bien en un momento y de repente nos desviamos. El servicio en la diaconía es vivir esta experiencia, esta lucha, de alejar eso que nos impide caminar con claridad. Y lo podemos alejar solo con la oración y la relación con el Señor. Este momento de Marcos es el momento que marca el corazón de este evangelio y está pidiendo a cada cristiano pues reconocer a Jesús como el Cristo, pero también tener la claridad para seguir, tener la claridad para vivir como cristiano, ser capaz de discernir al Señor para actuar. Y es posible que no lo tengamos. Entonces vamos al Señor y lo buscamos y pedimos esa luz en el corazón como estábamos indicando al comienzo. Pedimos a Dios ese entendimiento claro para actuar. No actuamos con las convicciones de los demás. No actuamos con lo que está de moda. Actuamos con el discernimiento y la comprensión en la oración y en la escritura. Ahora pasemos, hermanos, a la parte de nuestra confesión. Y esta vez quiero invitarlos a la sección exactamente la confesión de fe, en la página 16, con el numeral 5.00. Dios crea la iglesia para una misión. Entonces debemos recordar muchas cosas de aquí. Dios, el creador, creó a la iglesia. Es un diseño de Dios, es un invento de Dios. Es la reunión de personas que Dios quiere, porque Dios les ha convencido con su espíritu para vivir y Dios les ha dado su espíritu para vivir. Seguimos pensando cada que hablamos de la iglesia que Dios es creador y que cada persona que se acerca es porque Dios la ha tocado. Y quiero ponerle la tareita entonces. La tareita es leer toda esa sección 5, todo lo que tiene que ver con la misión. Y bueno, pues probemos la ética por el lado del control. Vamos a pedirle a ustedes que me escriban al chat personal y me digan a qué personas debe tocar un diácono. ¿Con cuáles personas se involucra según estos puntos que estamos viendo aquí? ¿Sí? Según el 501, bueno, hasta que termine. ¿Qué personas son tocadas y qué convicción tenemos como creyentes? Por ejemplo, en el 506 habla de que la iglesia, que es la comunidad del pacto conformada por los creyentes que han sido redimidos, las personas que han sido agregadas por el Señor con su espíritu, incluye a todas las personas que en toda época, pasada y presente y futura, es decir, los que ya fueron, los que estamos y los que vendrán, responden con fe al pacto de gracia de Dios, junto con todas aquellas personas que por razones que solo Dios conoce, porque nacieron así, o porque en un accidente de la vida o en alguna situación de la vida quedaron así, esas personas no son capaces de responder. Algunas personas que
No pueden tomar decisiones. Nosotros creemos por convicción. Allí termina el punto 506, pero que son salvas por su gracia. ¿A qué personas entonces nos estamos refiriendo y cómo las debe tocar un diácono? ¿Cómo es el asunto de servir a estas personas? ¿Y por qué nos acercamos con la gracia de Dios para tocar a estas personas? ¿Qué convicción nos acompaña? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Es levadura o es convicción? ¿Me acerco por pesar o me acerco porque entiendo la escritura y sé qué criterios tenemos? El 505. La iglesia es apostólica porque Dios la llamó a existir por medio de la proclamación del evangelio. Existe la iglesia porque el evangelio es proclamado. Existe la diaconía porque el evangelio es proclamado. Por lo tanto, la iglesia se edifica sobre el mensaje apostólico. Toda acción de los diáconos tiene que ver con el mensaje apostólico, no con su corazón, no con sus buenas ideas, con el evangelio, que es predicado fielmente por los mensajeros que siguen las huellas de los apóstoles, o sea, los diáconos. Los diáconos fielmente sirven, fielmente actúan, pero requieren que no haya levadura, sino convicción. El diácono no es el proveedor, Dios es el proveedor, pero Dios está esperando que haya convicciones en los diáconos, convicciones serias, fuertes, ética, el reino de Dios viviente en estas personas. Dios los acompañe, hermanos, y que la luz del Señor continúe con nosotros.